Muy bien, yo creo que ya podemos ir comenzando entonces. Una vez más, buenas noches a todos y bienvenidos a esta la séptima y penúltima clase de nuestro curso que se llama La Biblia, una nación caída. Vamos a enfocarnos ahora en la vida para los que estaban regresando del cautiverio en Babilonia. Los que vinieron regresando con Esdras, con Nehemías, cómo es que Dios utilizó a esos hombres para volver a construir la ciudad y también el templo. Bueno, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio para el día de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Envía líderes espirituales a mi vida, quienes también oren por mí y me guíen según tu santa palabra. Abre mis oídos y prepara mi corazón para atender tu santa voluntad. Amén. Muy bien. Nuestra actividad de apertura para el día de hoy es bastante sencilla. Simplemente va a ser un repaso de lo que tienen que hacer para entregar con éxito un proyecto final para este curso. Entonces voy a dar un resumen de nuevo y hacemos esto más que una vez porque queremos que quede bastante claro para todos lo que es el requisito para que puedan ir trabajando hacia esa meta. Repasemos entonces. El proyecto final para este curso es dar una enseñanza usando el método de las 4C para la historia bíblica que se encuentra en Daniel capítulo 3. Esa historia es la historia de Daniel, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y la estatua de oro que se ve en la pantalla y el horno de fuego. Y lo que van a hacer es desarrollar un plan para hacer este estudio con un grupo de personas. Puede ser un grupo de 2 personas, puede ser un grupo de 10 personas. El tamaño del grupo no es tan importante para esto. Obviamente queremos la mayor cantidad de gente que podamos escuchando la palabra, pero no se desanimen si solamente pueden invitar a 1 o 2 personas. Eso es suficiente para terminar el proyecto final con éxito, ¿ok? Entonces, con estos invitados van a desarrollar un plan según el método de las 4C, hacer la preparación y yo después de la clase esta noche voy a enviarles un bosquejo que yo les mostré ese bosquejo en otra clase, pero se me olvidó publicarlo en el grupo. Un bosquejo que pueden utilizar para desarrollar su plan, para enseñar esta historia conforme al método de las 4C. Y luego van a llevar su plan al estudio, van a estudiar la historia juntos. Pedimos que se grabe por lo menos una parte o si se puede, toda la enseñanza como comprobante. A final de cuentas, solo queremos algún tipo de comprobante que se hizo, ¿no? Entonces puede ser una grabación de parte de la enseñanza con video. Puede ser una grabación de audio de parte o toda la enseñanza. Puede ser, si no es posible alguno de estos, si solamente pueden pedir que un amigo saque unas fotos de la enseñanza y eso sería suficiente también. De alguna forma comprobar que han hecho el estudio. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a entregar entonces para el proyecto? Van a entregar el plan que desarrollaron y eso sería con todas las preguntas de las 4C y cómo van a captar la atención, etcétera. Y luego también van a entregar esa grabación o ese comprobante que hicieron del estudio. Y pueden pedir ayuda de un amigo o un familiar para hacer esa grabación. A veces, un tip, a veces los niños pequeños son muy buenos con la tecnología. Y aunque no quisieran tal vez estudiar una historia bíblica, si piden su ayuda para hacer eso, para asistir. Una idea no más.
Pero bueno, se debe de entregar eso para el 27 de junio, que serán 2 semanas después de nuestra última clase juntos. Esa última clase va a ser el lunes que viene. Sí. Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta o alguna duda sobre el proyecto final? Josh levantó su mano. Adelante, Josh. ¿Cómo se entrega la grabación por WhatsApp? ¿Se puede hacer así? Sí, eso yo sé que WhatsApp tiene un límite en cuanto al tamaño del archivo de video que se puede enviar. Así que si su video, su grabación es demasiado grande, hay otras formas de enviarlo. Si tienen acceso a una cuenta de YouTube, pueden apuntarse para una cuenta de YouTube. Eso es gratis. Y pueden subir el video a YouTube. Y si hay una opción de hacerlo privado allí, y pueden compartirme el enlace. O Facebook también, pueden publicarlo en Facebook o no publicar, simplemente subirlo a Facebook y compartirme el enlace, eso estaría bien. O si tiene acceso, Josh, a Google Drive también es otra opción que se puede subir un archivo más grande allá y luego compartirlo por medio de un enlace. Okay. Sí, tengo un acceso con Google Drive y también tengo una cuenta con YouTube, así que puedo hacer un enlace y mandárselo así. Perfecto. Eso sería perfecto. Y para cualquier otro estudiante que tenga el mismo problema, si tienen el problema y no saben cómo tienen la grabación, no saben cómo enviármelo, solo me envían un mensaje por interno, por privado, a mi WhatsApp privado. Ya hice la enseñanza, tengo la grabación, no sé cómo hacértelo llegar, ayúdame. Y puedo explicarles paso por paso la forma de hacerlo, no se preocupen. Ok, sale, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Salvador. Tengo una gran pregunta que quiero saber si puedo dar la clase, pero no con personas, sino por medio de redes sociales. Ah, nosotros nos acabamos de mover de departamento y donde estamos viviendo no, hay pura gente ah, de, que habla inglés y pues no conozco a nadie hispano aquí alrededor, no he visto para invitarlos. Entonces, yo tengo unas redes sociales donde yo comparto de la Biblia, hablo de Dios. Entonces, mi pregunta sería, ¿puedo grabar el video y dar el estudio a través de las redes sociales? ¿Contaría? Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, el estudio de las 4C es más recomendable ese método para una reunión donde hay estudiantes que pueden interactuar, que pueden participar, simplemente porque hay preguntas que requieren respuestas y es bueno que estén activos buscando las respuestas. Pero si no hay otra forma de hacerlo, está bien si lo hace así. Lo bueno de hacerlo así es que su alcance es mucho más grande, ¿verdad? Puede alcanzar a mucha más gente en muchas otras partes. Pero sí, en otros cursos va a tener la oportunidad de... El último curso de Discipulado 1 se tiene que reunir un grupo presencial. Entonces, espero que haya conseguido amigos y aparece entonces en su nuevo complejo de departamentos. Ok, muchas gracias. No, a usted por la pregunta. Buena pregunta. Ok. ¿Alguien más tiene pregunta o duda aquí? Sí, Rolando, adelante. Sí, pastor, yo he pensado hacer esta actividad del método de las 4C con mi familia, que es mi esposa y mi hijo,
pero yo estoy en un departamento de Guatemala, en el Quiché, y ellos están en la capital. Entonces he pensado hacerlo vía Zoom y grabar la reunión que tengamos y enviarle esa grabación a usted. Yo hablé esto con mi familia, les conté, mire, fíjense que como práctica final del curso tengo esto y el tema es sobre Daniel 3, entonces quiero yo que podamos tener esta actividad como familia para que estudiemos Daniel 3 con este método y vamos a grabarlo por Zoom y pues estuvieron muy entusiasmados de hacerlo, ¿verdad? Entonces estaba pensando hacerlo de esa forma. ¿Cómo piensa? ¿Está bien? Claro, sí, 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 eso sí está bien. Y de hecho, para grabar es muy, muy bueno porque Zoom, y yo creo que Google Meet también no sé si las versiones gratuitas, pero por lo menos las versiones que uso yo sí permiten que se grabe la lección. Así que ya tendría la grabación hecha. Está bien hacerlo así, no hay ningún problema. Y Salvador, esa sería otra opción para usted. Si todavía tiene amigos o familiares allí o en otro país que podrían conectarse virtualmente, sería otra opción. Como usted quiera. Ok, ok. Ok, gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a hacer un breve repaso entonces de las 4C. A ver si tienen preguntas sobre eso. Recuerden que el método de las 4C empieza con una introducción a la historia. No es la historia misma, o sea, eso viene en el contar, pero es una introducción a la historia que capte la atención de la audiencia. Eso es captar en el sentido de que como captar su atención, hacerles querer escuchar más. Y pueden pensar como un anzuelo, ¿verdad? Los que gustan la pesca, un anzuelo es diseñado para no solamente agarrar al pez, sino también mantenerlo ahí en el anzuelo. Tiene como una barba, una pequeña parte que no le deja soltar el anzuelo. Eso es lo que queremos con el captar, ¿verdad? Queremos que atraiga su atención, pero que no lo suelta tampoco, para que quieran escuchar más, ¿verdad? Y puede ser cualquier cosa, alguien en la clase de la mañana mencionó que hizo como un títer, como un manequín, para comenzar la historia, un manequín de oro, como la estatua de oro. Y yo dije, wow, qué interesante, eso llama la atención y también puede referirse a eso durante la historia. Excelente. Si alguien quiere utilizar una experiencia personal, yo di el ejemplo de, a lo mejor pasaste una quemadura muy fuerte en algún momento en tu vida. Y eso es algo que todos podemos compartir esa experiencia. Todos hemos quemado nuestra mano en la estufa, cosas así. Y pueden utilizar eso para ya hablar del horno de fuego, ¿verdad? Hay una conexión a la historia, algo que les va a llamar la atención, hacerles querer saber más. Contar. Esto puede ser leyendo de sus Biblias, pidiendo que ellos ayuden con la lectura. También pueden contarla en sus propias palabras. Solo si hacen eso, aseguren que son fieles al texto bíblico, no agregando, no cambiando, ¿verdad? Y considerar son las 7 preguntas que hemos estado practicando y vamos a practicar esta noche de nuevo y consolidar las 5 preguntas. Y cuando hacen eso, o sea, en su bosquejo que les voy a enviar, pueden escribir las respuestas, apuntar apuntes para las respuestas y ya tienen ustedes una guía de maestra y maestro. Y si ellos no pueden contestar una pregunta, pueden darles una ayudita, ¿verdad? Si no recuerdan los personajes, pueden decir, pues uno era el rey, ¿cómo se llamaba? Ah, Nabucodonosor, sí, es cierto.
O puedes empezar ese largo nombre. Nabucodonosor. Ya ver. Eso ayuda para tener un guía de maestro mientras enseña, ¿verdad? Hasta allí, ¿alguna pregunta sobre el método de las 4C? Que ya también estudiamos en otra clase. Bien, entonces, muy bien. Vamos a utilizar el considerar y el consolidar para estudiar esta historia. Y de hecho son 3 historias. Y bajo la cuarta pregunta vamos a ver cuándo ocurrió esta historia. Vamos a darles un poco de ubicación en la línea cronológica, dónde ahí, cuándo ocurrieron estas historias, porque de hecho son 3 eventos un poco separados por tiempo. Pero todos tienen que ver con el mismo tema, los cautivos regresando de Babilonia a Judea, ¿verdad? Bien, pueden abrir sus Biblias a estas secciones de la Biblia y vamos a ir comenzando entonces con Esdras 1 al 6, 7, 1 al 6 y Nehemías 8, 1 al 12. ¿Quiénes son los personajes de estas historias o de estas partes de la Biblia? Y había muchos, a lo mejor alguien puede comenzar la lista. Pastor. Sí, Bueno, ¿quién, empezamos con ¿quién está Luz. hablando? Perdón, Luz. Ok. Luz, adelante. Déjenme un momentico porque como que se me va la señal por acá. Ya va. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, le escuchamos. Bueno, hay varios personajes, pues entre muchos está Jeremías, está el rey Ciro, está Dios, que siempre lo mencionamos ahí, los sobrevivientes, los jefes de familia, los sacerdotes, los levitas, los del cautiverio, Nehemías, Esdras, la asamblea, entre muchos. Ok. Muchas gracias. Mencionó el Señor, Jehová, Ciro, rey de Persia. A Jeremías se menciona que su profecía se cumple con el decreto de Ciro, pero no es un personaje que tiene un papel en la historia misma, pero sí se menciona. A los jefes de familia de Benjamín y de Judá, sacerdotes y levitas, mencionó también. Excelente. ¿Alguien más recordó a alguien que no fue mencionado todavía? Rolando, ¿tenía otra respuesta que las que mencionó? Sí, Quería Rolando. mencionar a Artajerjes. Ay, perdón, por accidente le cerré el micrófono. ¿Puede abrir su micrófono, Rolando? Sí, sí. Ahí está. Quería mencionar que esto pasó en el reinado de Artajerjes, que sería el mismo nombre para Ciro, ¿verdad? No, de No. hecho, sí, como explicaba, estos 3 acontecimientos que vamos a estudiar, aunque son muy relacionados por tema, son separados por tiempo. Entonces, Ya. el primer regreso de los cautivos bajo Ciro estaba, bueno, vamos a ver en qué fecha estaba, pero después, un tiempo después, Esdras vino con otra ola de cautivos de regreso a Jerusalén y después vino Nehemías también. Así Ok, que bueno. el rey Ciro era antes, pero el rey Artajerjes también se menciona y él fue el rey cuando Esdras y Nehemías se vinieron de Persia a Judá. Judá. Ok, Bien. gracias. ¿Algún otro personaje que queremos mencionar?
Bueno, se mencionó una larga lista, ¿verdad?, de nombres en Nehemías 8, 1 al 12, de los que estaban presentes cuando Esdras leía del libro de la ley. Había como 6 hombres a su lado derecho y 6 a su, no, 6 y 7, no recuerdo el número, pero había una gran lista de los nombres de los líderes que estaban allí apoyando su lectura de la ley. También los nombres de varios levitas que estaban ahí leyendo y ayudando a la gente a entender lo que él leía, lo que Esdras leía. Muy bien. Okay. Vamos a continuar entonces. Voy a darles un poco más información ahora sobre Ciro y brevemente sobre Nehemías, porque creo que vamos a estudiarle a él un poco más en profundo en la siguiente lección. Ciro, no le vamos a dar información histórica, o sea, mucha información histórica sobre él, pero su información histórica que tiene que ver con la Biblia y con su relación con la Biblia. Ciro primero se menciona en la Biblia unos 160 años antes de que él viviera. 160 años antes de que él naciera, Isaías el profeta lo menciona en su profecía. ¿Alguien puede leer este versículo en la pantalla? Cándido, por favor, levantó su mano. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada, y en las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor, y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás cimentado. Excelente. Entonces aquí vemos el nombre de Ciro, ¿verdad? Y Dios da énfasis acá, que aunque Ciro iba a dar el decreto, ¿quién iba a ser el que estaba devolviendo a su pueblo a Israel y volviendo a construir su casa? Dice, yo soy. Yo soy. Yo soy. Dios quiere hacerles saber que la razón por la cual ellos regresan, la razón por la cual pueden volver a construir, es porque Dios lo ha decretado, Dios los ha empoderado para hacerlo. En ese mismo pensar, en el siguiente capítulo de Isaías, dice lo siguiente. ¿Alguien puede leer estas palabras? Yo, pastor. Adelante, Luz, gracias. Bueno, yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha, para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Entonces aquí hallamos un poco más información. Le utiliza a Dios un término impresionante para decirlo, le llama su ungido. Su ungido, ese fue el término especial de un escogido para algún propósito salvador. Y por eso llegó a ser eso el nombre del Mesías, el Salvador prometido. Mesías, Mesías en hebreo, significa ungido. Pero aquí utiliza el término para Ciro, y la diferencia grande entre los otros ungidos del Antiguo Testamento y Ciro es que no me conocías. O sea, de las palabras de Ciro que hallamos en Esdras, uno podría llegar a pensar, él es creyente. Porque él dice lo siguiente,
El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén. Y al final él dice, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Uno podría pensar que tal vez Él es creyente a base de esas palabras. Lo más probable es que no lo era. Arqueólogos han encontrado casi la misma carta que él publicó sobre las otras naciones también y sus dioses. Así que casi las mismas palabras, pero sobre, por ejemplo, Amón y su dios falso. Así dice Ciro, rey de los persas, Kemosh, el dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha ordenado reconstruir el templo de Amón, que está en, etcétera. Ustedes entienden la idea. Esta fue una idea buena política. Quería ganar lealtad de los que habían sido desterrados. Quería devolverlos a sus países así y hasta les estaba apoyando con recursos para volver a construir sus templos a sus dioses. Pero probablemente no era creyente en el Dios verdadero. Y eso nos muestra algo, ¿verdad? Hasta a reyes incrédulos, Dios los puede utilizar como sus instrumentos. Muy bien, parece que Antonio levantó su mano y tiene una pregunta sobre eso. No, a mí lo que en lo de captar es, les debió haber dolido mucho a los judíos o a los del pueblo de Dios que el Señor diga que sí es ungido por él. Como ellos tenían la sensación de que ellos eran el pueblo de Dios y lo de afuera eran gentiles o no creyentes. Es como si ahorita nos dijeran, es que ahorita, que el que más mal o el más incrédulo que uno crea es el ungido de Dios. Eso es bastante doloroso y fuerte, ¿no? Que le digan yo tengo ungido es a Ciro, un extranjero, no a uno de ustedes. Eso es bastante fuerte para un israelita en ese momento. Sí, gracias por compartir. Hubiera sido otra predicación de ley para con su pueblo. Excelente. Entonces tenemos también a Nehemías, que simplemente vamos a darles un vistazo para el día de hoy porque aparece en el capítulo 8 de su libro que les dieron. Él era copero del rey Artajerjes. El mismo rey bajo quien regresó Esdras antes. Ahora Nehemías, cuando él escucha de las malas condiciones de la ciudad de Jerusalén, especialmente los muros que no habían construido de nuevo, él pidió el favor del rey regresar a Jerusalén. Aún frente a mucha oposición ahí de muchos enemigos que le rodeaban y hasta se volaban de él, logró reedificar los muros y en un lapso de 52 días. Obviamente Dios estaba detrás de todo eso. Muy bien, ahora continuemos con el número 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué cosas encontraron en esta historia? Pastor, ¿puedo mencionar algunas? Por favor. Bueno, está la plata, el oro, el templo, los bienes, el ganado, la ley, o sea, el libro de la ley, la plataforma donde estaba subido el púlpito de madera, las bebidas, la comida, se menciona ahí. Excelente, sí. Así que en Esdras 1, cuando hay exiliados regresando a Jerusalén, Ciro en su decreto dice, pidan a sus vecinos que den plata, oro, ganado, otras ofrendas, y eso es lo que hacen. Y los judíos vecinos que a lo mejor no pueden regresar en el momento, por lo menos apoyan el esfuerzo con sus bienes.
Mencionó la ley de Moisés que se leía en tanto, dice Esdras estaba preparado en la ley y también en el capítulo 8 de Nehemías vemos a él leyéndolo. Mencionó su púlpito de madera del cual estaba leyendo la ley. ¿Alguien más? ¿Otros objetos que no fueron mencionados? Pastor, también se me olvidó mencionar las manos para lavar, también las mencionaron, las manos cuando adoraban, cuando lavaban, el suelo cuando tocaban, que se arrodillaban, que se inclinaban, tocaban el suelo. Ok, gracias. Y usted ya mencionó la comida, específicamente grosuras, vino dulce y porciones se menciona. Creo que ese es un detalle importante en Nehemías 8, porque están escuchando las palabras de la ley y están llorando. ¿Por qué el pueblo está llorando? A lo mejor por sentirse culpable, por no haber escuchado esas palabras de la ley por mucho tiempo. A lo mejor por recordar todo lo que ellos y sus ancestros habían hecho para quebrantar esa misma ley. Pero Esdras y los levitas que están ahí dicen, no lloren. Este es un día de gozo. Hasta vayan y coman comida y compartan la comida. ¿Por qué? Porque el mensaje de la Biblia no termina con tristeza, termina con gozo. Sí es un mensaje de arrepentimiento y eso nos trae lágrimas a los ojos, pero a final de cuentas es un mensaje de perdón y del amor de Dios y la salvación en Cristo Jesús que trae alegría al corazón. Estaban enfatizando eso los líderes. No, no llore. Este es un día alegre. Cándido había levantado su mano. Quería aportar. Sí, eso mismo era lo que yo quería decir, pero ya usted abundó bastante, que ellos estaban llorando era porque ese es el mensaje de la ley que nos recuerda que somos pecadores y al nosotros ver cuán malos somos, cuán pecadores somos, la ley nos desnuda y nos aflora lo que somos, efectivamente. De acuerdo, pero ese no es el último y único mensaje de Dios. El último mensaje de Dios es el Evangelio, que nuestros pecados han sido perdonados. Ese mensaje que nos da lágrimas de alegría en vez de lágrimas de Claro, tristeza. claro, una vez que se predica el mensaje de la ley, el consuelo nuestro es lo que Jesús hizo por nosotros, eso es lo que nos da alegría, por eso ellos terminaron y concluyeron diciéndole que no estén tristes, porque eso es nuestro consuelo, eso es nuestra garantía de lo que Jesús hizo por nosotros, no por nada que tuviera bajo el control de nuestras obras. Amén, amén, amén. Sí, muy bien. Bueno, podríamos dar más aplicaciones de eso, pero tenemos que continuar estudiando. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ocurrió unos 500 años antes de Cristo, durante los tiempos de Esdras. Usted ven cuándo, sí, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Perdón, pastor, escúcheme que No, entendí mal la pregunta. no se preocupe para nada, Cándido. Ya contestó la siguiente, como 500 años antes de Cristo. Muy bien. Antonio, ¿dónde ocurrió la historia? Antonio levantó su mano. ¿Puede activar su micrófono? Yo creo que empezó, geográficamente empezó los eventos en Babilonia, con Esdras y Nehemías. Y luego se traslada la historia ya en Jerusalén,
tanto con Esdras, con la restauración de la lectura de la palabra de Dios, y con Nehemías, con la restauración del templo y de las murallas. En ese sentido, es como comenzó, es lo que llaman los posexílicos, la etapa posexílica del pueblo de Israel en ese sentido. Cuando ya se Excelente. vuelve otra vez a la tierra Ok. y se restaura el culto y comienza en Babilonia y termina Muy bien. no en Babilonia, sino en Persia, porque ya estamos hablando de Ciro, perdón. Sí, No, sí, Persia, no se claro. preocupe, yo creo que las dos respuestas son Sí, correctas, porque era ¿verdad? ya Babilonia había caído por Ciro, que era persa, era el imperio medio persa, creo yo. Pero Porque ya había probablemente caído. todavía había muchos judíos viviendo en Babilonia también. Ya. Entonces, los cautivos que están regresando pueden haber regresado de Susa, de Persa, la capital. Seguramente de Nehemías eso fue el caso, ¿verdad? Él fue copero del rey. Entonces, pero también de Babilonia, seguramente algunos judíos se habían quedado ahí, porque ahí primero fueron plantados por los babilónicos. Así que regresaron entonces a Jerusalén, y aquí tenemos los dos caminos que podrían haber tomado. La ruta más segura los llevaba un poco más al norte, la otra ruta los llevaba por el desierto, no tan seguro porque pues menos agua y también más aislado, más riesgo tal vez de ser robado, etc. Bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? Cándido ya nos contestó esta pregunta. ¿Cómo 500 años antes de Cristo? Y en el video repasaron una forma rápida y fácil de recordar los personajes principales del Antiguo Testamento y cuándo vivieron. Y eso nos ayuda a ubicar también otros personajes. Por ejemplo, si sabemos cuándo vivió David, sabemos más o menos cuándo vivió su hijo Salomón, un poco después del 1000 años antes de Cristo. Pero en esta ilustración, utilizando la mano para contar fechas, Jesús, pues ustedes saben que el dedo más importante es el pulgar, ¿verdad? Sin el pulgar es muy difícil que los otros dedos funcionen. Así que el personaje más importante es Jesús, es el enfoque de la Biblia entera. Jesús, y luego contando para atrás, tenemos 500 años para cada lapso entre los dedos, cada espacio entre los dedos. Así que 500, 1000, 1500, 2000. Comenzando 2000 antes de Cristo, tenemos a Abraham. Es decir, vamos adelante 500, a los años 1500 antes de Cristo tenemos a Moisés. Y una forma de recordar que este dedo es de Moisés, ustedes saben, bueno, por lo menos en los Estados Unidos, no sé si es así también en países en Latinoamérica, ¿en qué dedo se pone el anillo? Es ¿verdad? El de Moisés. Y ese anillo significa el pacto del matrimonio. Pues bajo Moisés, Dios dio el pacto en Sinaí a su pueblo Israel, que hablaba con ellos en términos de un matrimonio casi, ¿verdad? Yo soy su Dios. Desde ahora ustedes me van a amar sobre todas las cosas. Bueno, 500 años después, tenemos el dedo más alto, el dedo más grande, eso es David, quien es el rey más importante en la historia de Israel. Él es el rey más importante en la historia de Israel. Vivió 1000 años antes de Cristo. Luego 500 años de reyes y profetas después, viene Esdras, la historia que estamos estudiando ahora. De hecho, una fecha más precisa para Esdras y su regreso sería
468 antes de Cristo. Probablemente es la fecha cuando él regresó. Y aquí podemos ubicar tanto la historia que estudiamos en la clase pasada, como también las 3 breves historias que estudiamos hoy. Miren por favor en la pantalla, y yo sé que la letra es chiquita, voy a tratar de decirlo también. Ustedes ven aquí Esdras 1 al 6. Esos capítulos cuentan la historia del primer regreso bajo Zorobabel en el año 536 antes de Cristo. Noten bien, aunque Esdras escribió sobre ese regreso, él no estaba regresando con ellos. Él no regresó hasta casi 60 años después, 70 años después. Pero sí escribió un récord histórico de ese primer regreso también. Cuando regresaron bajo Zorobabel, empezaron a construir el templo y luego unos enemigos se opusieron y ellos se flaquearon un poco y tenían otras prioridades, así que Ageo y Zacarías tenían que predicarles y decir, ¿por qué tienen casas de marfil mientras Dios, su casa está en ruinas? Algo no está bien aquí. Y así con la predicación de Ageo y Zacarías y el ánimo de Zorobabel, empezaron a construir de nuevo el templo. Terminó la construcción del templo en 516 antes de Cristo y lo dedicaron. Eso se halla a mitad del libro de Esdras. Bueno, la segunda parte del libro de Esdras, entonces, no cuenta de la historia que viene después de eso. O sea, Esdras llega bajo Artajerjes, que es otro rey, no es Ciro. Aquí está Ciro, aquí está Artajerjes. Había 4 reyes entre ellos 2. ¿Qué sucedió entre esas partes de su libro? Sucedió los acontecimientos de Esther. Esther, ella bajo Jerjes, Ahasuero, ¿verdad? Jerjes, sucedió entre esos eventos. El primer regreso y un segundo regreso de cautivos bajo Esdras. Entre eso, Dios salvó a su pueblo utilizando a Esther. Luego, poco después de Esdras y su regreso de cautivos, también había un tercer regreso bajo Nehemías. Unos 15, 20 años después, había otro regreso bajo Nehemías. Así que ellos eran contemporáneos. Esdras el sacerdote y Nehemías el gobernador estaban trabajando juntos por un tiempo. Por eso se hallan juntos en Nehemías 8, cuando Esdras lee el libro de la ley. Dicho todo eso, ¿cuáles son sus preguntas? Sí, tengo una pregunta, disculpe. No hay problema. Hemos estudiado alguna parte donde nos hable de Darío I, ese que se ve ahí después de Ciro, ¿no? Es una excelente pregunta. Usted habla de Darío que echó a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Sí, este Darío I que aparece ahí en la tabla después del rey Ciro, 521 a 486. No estamos 100% seguros. Y la razón es porque en el libro de Daniel parece que él menciona a Darío como el primer rey después de Babilonia. Pero luego llegamos a otros libros y claramente mencionan a Ciro como el primer rey después de Babilonia. Así que, ¿cómo explicamos eso? Pues, como creyentes, sabemos que la Biblia no se contradice y tampoco contiene errores. Así que algunos lo explican así, que Darío fue un nombre común entre los reyes de Media y de Persia. Y que había otro Darío que reinaban justo antes de Ciro, y al llegar al poder, Ciro borró su memoria de los libros de historia, que era muy común en ese entonces, ¿verdad? Que
un rey. Ciro, si él hizo eso, él quiso ser conocido como el que conquistó a Babilonia. Entonces él borró su memoria. Eso es una opción. O era corregente, que Ciro era el rey del imperio persa, pero tal vez Darío era el co-rey de otra parte del imperio, porque este imperio se llamaba de los medos y los persas, ¿verdad? Era una alianza de los medos, los persas, los de Elam. Entonces puede ser que había como corregidores aquí en esta, y que uno se llamaba Darío. Esas son las opciones más probables sobre ese Darío que vino. Ok, en todo caso estamos hablando del segundo reino que menciona la Biblia, el reino medo-persa, primero el reino babilónico y luego el reino medo-persa. Así es, así es. Muy bien, muchas gracias, pastor. A usted, buena pregunta. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema en esta parte de la Biblia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Sí, Cándido levantó su mano. Adelante. ¿Cuál es el problema? Sí, el problema básico en la historia es que prácticamente el pueblo judío se le estaba con el éxodo babilónico y la destrucción de su templo. Básicamente ya la memoria del pueblo de Dios se estaba perdiendo, ya la cultura del pueblo israelita y sus memorias del pueblo de Dios ya estaba disperso en el mundo. Ok. Ya no había esa presencia del pueblo de Dios, estaban ya diseminados por todo el mundo y no estaba arraigada su cultura y su religión. Entonces ya eso era un problema muy grave porque prácticamente el pueblo de Dios estaba inexistente. Ok. Entonces, por ser esparcido, así habían perdido un poco de su identidad, y no solo identidad, sino identidad espiritual. Exactamente, la identidad espiritual es lo más importante que nos caracteriza todo en todos los tiempos. Ya el pueblo de Dios había sido borrado, así como usted mencionó ahorita que quizás el rey Ciro, que eso era muy común en esa época, que cuando venía un rey quería borrar todo lo que había hecho el otro para ellos plantarse en la historia como lo primero y lo que hicieron todo. Ahora el pueblo de Dios estaba siendo borrado de la faz de la tierra, contrario a lo que dice en la escritura, que el pueblo de Dios va a predominar hasta el final. Ok, ese sería otro problema. Entonces, no solamente están en peligro de perder su identidad, pero también están en peligro de perderse como raza, ¿verdad? Si se mezclan se podrían perder completamente. Ok, gracias por compartir el problema. Antonio levantó su mano para indicar otro problema en esta sección. Es cuando deciden ellos, tanto Esdras como Nehemías, regresar, y el problema de que, aunque era por parte de Dios, el problema va a ser la oposición que van a tener ellos, inclusive por fuera y por dentro del mismo pueblo de Dios, de lo que querían hacer. Esa parte yo creo que es un problema bastante. Es lo mismo parecido a lo que hoy en día nos está sucediendo a muchos cristianos que estamos en la post-pandemia. Durante la pandemia duramos casi 2 años sin asistir a nuestro culto o a nuestras actividades cristianas. Y ahora estamos retornando y eso ha sido un tema bastante problemático, creo yo. Okay. Sí, la aplicación vamos a esperar hasta las preguntas de consolidar, pero sí, hay problemas que estos grupos de cautivos que ellos enfrentan al regresar.
En nuestras lecturas no se mencionan casi, pero sí hay muchos problemas que enfrentan. Antonio conoce el contenido de otras partes del libro y es cierto, ese es un problema. Muy bien. Sofía, por favor, ¿cuál problema encontró usted en esta sección? Otro problema que estaba es el hecho de que cuando se dio el decreto de Ciro para que fueran a reedificar los muros, no todo el pueblo quería ir a Jerusalén a reedificar los muros. Fue la gente más sencilla, la gente más pobre, con menos recursos, que quisieron volver, aunque tuvieran escasez, ellos querían levantar. En cambio, los poderosos, los que tenían buena situación, estaban muy cómodos en las naciones donde estaban cautivos y no querían ir nuevamente a Jerusalén a sacrificarse y a reedificar los muros y el templo. Ese sería, considero, otro problema. Entonces, Nehemías, Esdras tenían que estar con los que tenían y con los pocos recursos que tenían, porque no habían colaborado como debieran los que eran poderosos, los que tenían más riqueza de su pueblo. Eso sería otro motivo también. Sí. Bueno, sí, si no estamos seguros si los que regresaron era de clase alta, clase baja, clase media, podemos adivinar o suponer que a lo mejor los que tenían una muy buena vida y grandes negocios y buenas casas no van a querer regresar a su tierra, pero algunos de ellos sí. Nehemías era copero del rey, seguramente él tenía una posición muy alta en la sociedad y él lo dejó para regresar. Yo creo que lo que podemos decir seguramente, bíblicamente, sobre el problema sería que había algunos que no querían regresar, algunos que tal vez no podían, pero algunos otros que no querían. Y eso sí es un problema, porque las promesas del Salvador están ligadas a esa tierra y sería bueno desear estar ahí cuando llegue ese Salvador, ¿no? Esa es su herencia de Israel. Bueno, yo mencioné uno más, los babilonios habían destruido la ciudad, así que estaban llegando a una ciudad y un templo que ya estaban completamente derrotados, no existían casi. También la gente no se acordaba bien de la palabra de Dios. Esparcidos, como mencionó Cándido, empezaron tal vez a perder su identidad espiritual. Por eso Esdras y los levitas estaban inculcándoles la palabra de Dios. Y yo creo que ya abarcamos entonces las soluciones de los problemas que mencionamos. La solución al problema de no conocer bien sus Biblias, Esdras es un maestro de la ley, experto en la ley. Él puede enseñarles el libro de la ley. A los levitas hacen lo mismo. Muy bien. ¿Qué tal los otros problemas que mencionamos? ¿Se solucionaron? ¿Se solucionaron? Rolando, ¿se solucionaron los problemas? Y yo creo que el problema de la reconstrucción del templo se solucionó con Nehemías, a pesar que había mucha oposición, muchos enemigos. Ahí es donde indican que en una mano tenían la espada y con la otra mano tenían la herramienta para la construcción, ¿verdad? Pero que con la ayuda de Dios y con la fuerza de Nehemías lograron resolver el problema del templo. Bueno, el templo ya estaba construido cuando llegó Nehemías, pero Nehemías ayudó y lideró la construcción del muro. Se refiere al muro de Jerusalén. Y eso sí era importante. Sí, gracias por compartir. Entonces, si podemos resumir en general, el templo, ciudad destruida, Dios lo resolvió utilizando a personas como Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías para hacer ese trabajo y animar al pueblo a hacer el trabajo. Y así Dios volvió a construir su templo y su ciudad.
Excelente. A ver, vamos a continuar entonces a la siguiente sección. Bueno, el otro problema que mencionó Cándido, el peligro de perder su identidad también de raza, perderse entre las naciones. Dios les guarda de eso, con hacerles regresar un grupo de remanentes, ponerlo en sus corazones y poner en el corazón de Ciro el edicto para que volviera. Vamos a continuar a la siguiente sección, consolidar, las preguntas de consolidar. Antes de comenzar, Antonio tenía una pregunta sobre la sección pasada. Creo que el asunto fue bastante complicado porque imagínense, mis papás son de otra parte de Colombia y que resuelven un día, que hubieran resuelto en mi época de juventud, yo tengo 60, no nos vamos otra vez para allá. Entonces yo le hubiera dicho, váyanse ustedes, yo ya me quedo aquí porque yo nací aquí. Entonces me imagino yo que el problema era los que sí se recordaban de la época como Nehemías y se recordaban de cómo era ya la vida en el otro lado, en Jerusalén, tenían nostalgia, pues ya me imagino yo que los que estaban ya nacidos en esos 70 años, quizás dirían, pero ¿para qué nos vamos? En ese sentido. Sí, hubiera sido difícil, ¿verdad? Y lo bueno es que algunos de los que estaban esparcidos mantenían su identidad espiritual en sinagogas, como mencionamos en otra clase. Aquí empieza la costumbre de tener sinagogas. Se establecen sinagogas en cada parte del mundo. Sin embargo, sí, hubiera sido una tentación para ellos. Este es mi hogar, es lo que conozco. Bueno, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿cómo podemos resumir todo esto? Cinco a 10 palabras de resumen de esta historia. A ver, ¿alguien de quien no hemos escuchado esta noche quiere participar? Salvador, Josh, ¿quieren dar la respuesta aquí? Un resumen de esta sección. ¿Qué dice? Bueno, Sofía levantó la mano. Adelante, Sofía. Con respecto, resumiendo, podría ser que a partir del decreto de Ciro, Esdras motivando al pueblo para volver a Jerusalén y levantar los muros y el templo. Y en el caso de Nehemías, terminó lo que se había empezado y reunificando el pueblo en torno a la presencia del Señor, volviendo a lo que se llama a la enseñanza que Dios quería de su pueblo, apartándose de la contaminación de los países paganos como Babilonia. Eso sería. Ok, gracias. Un poco más de 10 palabras, pero es difícil con 3 secciones, ¿verdad? Resumir en muy pocas palabras. Muy bien, gracias por compartir. Pastor. Sí, Luz. Bueno, resumiendo de pronto como un título, podría ser El pueblo se humilla y enaltece la ley de Dios. Ok, muy bien, muy bien. Sí, yo tenía algo semejante, ¿verdad? Durante el regreso de Babilonia, el templo fue reconstruido, pero fortalecido también el pueblo espiritualmente por medio de Esdras y Nehemías. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia?
Rolando levantó su mano. Adelante, Rolando. Sí, cuando veo la historia de Esdras, la personalidad de Esdras y cómo él es tan apto en el conocimiento de la palabra de Dios, me redarguye y pienso que yo he pecado con no aplicarme para ir profundo a las escrituras, para conocer del Señor más, porque se ve en el caso de Esdras cómo fue tan útil al Señor, porque él ayudó al pueblo a reavivar el espíritu, el amor por la palabra, ¿verdad? Entonces me confieso el pecado de no tener toda todo el fervor para conocer de la palabra de Dios cada día. Gracias por compartir. Me hace confesar lo mismo, ¿verdad? Vemos lo apto que era para el maestro de la ley que era. Y yo no soy así. ¿Por qué? Porque no me pongo a estudiar con él. Tenemos todos que confesar eso también. A Salvador levantó su mano también. ¿Qué iba a contestar aquí, Salvador? Primeramente le quiero pedir una disculpa. Iba a contestar la pregunta de hace un momento atrás, pero traigo un poco de tos y no me dejaba la tos. Me agarré en Perdón. el momento de Sí, tos. No se pero preocupe. básicamente era lo que dijo usted y la hermana sobre, ¿verdad? La pregunta de atrás y lo de ahorita, que el pecado que me enseña a confesar esta historia es que veo que en todo momento Dios hace la voluntad de Él, ¿verdad? Siempre está orando, aunque a veces la humanidad nos olvidemos de Él, nos alejemos. Él, de una o de otra forma, nos enseña que Él va a cumplir su propósito con toda la humanidad, ¿verdad? No se va a detener el puro hecho de que a veces nos olvidemos de Él por completo o en ocasiones. Él siempre va a estar cumpliendo su voluntad, haciendo su propósito. Perdón. Y es básicamente eso que el pecado que me enseña a confesar es que aunque yo en ocasiones me olvide de Dios, Dios sigue adelante, no importa, ¿verdad? Entonces es algo triste que yo miro a veces en mí mismo de que aunque yo me olvide de Dios, Él no se olvida, yo veo que Dios me sigue amando. Entonces hay un poco de confesión allí, pero también la buena noticia que Dios sigue fiel a sus promesas a pesar de nuestra infidelidad. Muy bien. Un comentario más aquí, una respuesta más. Antonio levantó su mano. ¿Cuál es el pecado que usted confiesa a base de esta historia? Hace unos años, o cuando me convertí ya hace unos años, yo era un furibundo lector de la palabra de Dios, practicante, me mantenía yo fuerte en ese sentido. Y a mí el pecado que me enseña en Esdras, sobre todo en la parte de Esdras, es que yo como que estoy parecido al pueblo de Israel. O sea, me estoy redescubriendo nuevamente la palabra de Dios a través de estos cursos y otra vez volviendo a releer la Biblia y volviendo otra vez, porque en serio uno se enfría, por decirlo así, como entonces puede suceder que, es decir, pereza espiritual, en ese sentido de que uno llega, durante unos años estuvo uno fuerte y fue bajándole y de repente deja de leer la Biblia y practicarla y de repente pasa un tiempo y se siente como malo y la empieza a leer y estoy redescubriendo así. Tiene que haber un Esdras que lo ponga uno a leer la Biblia. Gracias. Sí, de acuerdo. En pocas palabras podríamos decir, a veces nos alejamos de Dios y su palabra, ¿verdad? Y tenemos que confesar ese pecado, pero
Vemos el amor de Dios en enviar un Esdras en nuestras vidas en momentos en que lo necesitamos para llamarnos de nuevo a la importancia de la palabra. Pues, ¿dónde más vemos el amor de Dios en esta historia? Ya se mencionaron dos formas en que vemos su amor. ¿Qué más podemos decir sobre el amor de Dios en esta historia? ¿Sí, Salvador? El amor de Dios en esta historia, pues lo mismo que en todo momento Dios tuvo un líder para decirle al pueblo los errores y que se estaban olvidando y apartando de Dios y poniéndolo, se dice en práctica, ¿sí, no? Para ponerlo en práctica en estos momentos. Creo que en mi vida ese Esdras podría decir que es el Espíritu Santo y ahí es donde veo el amor de Dios, que cuando yo me olvido, como decía el hermano, a veces también en mi caso me gusta mucho estudiar y creo que en el pasado estudiaba aún más que hoy se puede decir, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para decirnos que nos estamos apartando. A lo mejor, o claramente no lo escuchamos, pero sí sentimos algo que nos redarguye en nuestras vidas y nos hace pensar, hey, Dios no se olvida de ti, Dios te contesta tus oraciones, aun cuando no oro, Dios me sigue contestando oraciones que yo a veces no le digo privadamente en una oración, pero sí le digo, Señor, ayúdame en esto. Pero Dios siempre está ahí por amor y nos ha dado el Espíritu Santo que nos redarguye en nuestras vidas. Sí, excelente. El Esdras que Dios nos envía es su mismo Espíritu Santo en su palabra, en nuestros corazones, obrando así para llamarnos de vuelta a nuestro Dios. Voy a cerrar el micrófono ahí. Para llevarnos de vuelta a nuestro Dios porque nos ama, no nos quiere perder. ¿Alguien más donde vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor, Luz. a mí siempre está la parte que más se me dificulta, y lo reconozco, que siempre escucho para poder captar, porque yo por lo menos ahora rato que preguntaron cuál es el problema, pues yo decía, pero si yo veo que todo está solucionado, no veo problema. Y cuando comenzaron a decir problema, otro problema, fue que yo vine, bueno, verdad que yo no lo veía y siempre, esa parte siempre me da un poquito de trabajo. Bueno, aquí donde dice, donde veo el amor de Dios, yo digo acá, escuchándolos a toditos, que Él nos enseña, o sea, con la ley, o sea, nos muestra el pecado y uno se arrepiente de corazón, es cuando viene uno o sea, o cuando uno ora, que llora, que le pide perdón a Dios de rodillas. Entonces es cuando Dios lo toca a uno, o sea, que me toca también a mí, porque a mí también cuando Dios me tocó, porque yo también estaba alejada bastante y lloré mucho que lloré y de ahí en adelante pues pienso que no he llorado más en ese sentido de que, porque yo sentí que Dios me perdonó todo, hasta el hecho de haberme alejado tanto de Él. Entonces veo el amor de Dios ahí, que Él nos toca, nos pone a llorar porque nosotros reconocemos que hemos pecado, que en nuestra generación más atrás, que por qué nos alejamos tanto de Él, si Él nos sigue amando y con el mismo amor nos perdona. Entonces, en esta partecita sí, también siento que con Esdras me veo ahí reflejada en esta lectura. Sí, gracias por compartir esa experiencia del amor de Dios en su propia vida. De acuerdo. Bien, iba a mencionar también
Dios dispuso el corazón de un rey pagano y también el pueblo creyente para volver a construir la capital de Jerusalén y el templo, la casa de Dios. También otro que ya mencioné, pero hay el amor de Dios aquí. Cuando la gente siente sus pecados, cuando ya están llorando por tristeza, los representantes de Dios, en lugar de Dios, dicen, no lloren, no lloren. Sus pecados son perdonados. Este es un día de gozo. Estamos aquí en la presencia de nuestro Dios, escuchando su palabra. Entonces, también la Biblia tiene ese mismo mensaje de gozo. Cuando lloramos por nuestros pecados, Dios nos seca las lágrimas y nos devuelve el gozo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien. Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? ¿Qué piensa? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Sí, Salvador. Muchas gracias. Pues a pedir en oración me enseña, perdón, la bebé se despertó. No se preocupe. Me enseña a pedir en oración a pedir perdón por todas aquellas veces que me olvido de Dios o que me aparto de algún sentido, y lo que me enseña a hacer por gratitud a Él es mirar ese amor que tuvo hacia mí, hacia mi familia, hacia la humanidad. Entonces, lo que quiero hacer por gratitud a Él es demostrar con frutos, como dice la Biblia, ¿verdad? Es demostrarle el amor y que es en verdad quiero estar amándolo y en todo momento siendo agradecido por lo que Él hace por mí. No sé si me entendió. Sí. No, es buena petición a base de esta historia. Excelente. Cándido levantó su mano también. ¿Qué iba a aportar, Cándido? Activar su micrófono, amigo. A lo mejor no, mejor tuvo que salir, no le escucho a Cándido. Perdón, Cándido. Vamos a escuchar la respuesta de Rolando. Rolando, por favor, ¿qué iba a contestar? Sí, que creo que pedirle a Dios que yo pueda, que mi vida pueda ser usada para su gloria, así como usó la vida de Esdras de una manera tan impresionante, tan fantástica, tan buena, que que Él me ayudara a poder ser apto para que mi vida pueda ser usada por Él. Muy buena petición a base de esta historia. Gracias por compartir. Antonio levantó su mano también. Antonio. Ya, uniendo las dos historias, tanto la de Nehemías como las de Esdras, yo quiero pedirle a Dios y le voy a empezar a pedir en estos tiempos que me ayude y me dé la fuerza para poder reconstruir mis muros espirituales. Ya no los muros físicos de una muralla física, sino los muros espirituales para tener la fuerza para cumplir su voluntad en este tiempo y agradecer que Dios, como dice Esdras, tiene la palabra de Dios sentido, o sea, la capacidad de volver a reconstruir mis muros espirituales, o sea, volver en ese sentido. Gracias.
Bien, bien, sí, no es parte de esta lectura, pero es parte del contexto de la historia. Es buena petición a base de esta historia. Muy bien. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje por cuestiones de tiempo? Hoy yo voy a contestar esta. Tal vez con gente que se va alejando poco a poco de la palabra de Dios. Leerles esas palabras de Nehemías capítulo 8 en particular. Y cómo la gente lloraba cuando escuchaba la palabra de Dios y ayudarle a la gente a saber tanto su pecado en alejarse de la palabra, pero también del gozo del perdón que Nehemías y Esdras comparten con el pueblo después. Sería buena historia para los que se van alejando poco a poco de la palabra, para llamarles de vuelta y asegurarles del perdón y animarles a seguir estudiando. Bien. Para el final de nuestra clase tenemos un tema y vamos a pasar tal vez 10 minutos estudiándolo, pero se trata del intercasamiento. En el Antiguo Testamento, Dios había prohibido a Israel que se casaran con personas paganas de las naciones de su alrededor. Tenemos las palabras de Deuteronomio 7, 3 al 4 aquí. Tampoco deberás emparentar con ellas, una referencia a las naciones cananeas que rodeaban a Israel. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Así que Dios advirtió contra casarse con gente de las naciones cananeas en su alrededor, también de las naciones extranjeras en su alrededor. ¿Por qué? No porque Dios es racista, no porque Dios sea racista, perdón. No lo es, obviamente no lo es. Él envió a su Hijo porque tanto amó al mundo entero, y eso incluye gente de toda raza. Dios ama a gente de todas las razas igual. ¿Por qué entonces dijo a su pueblo Israel que no debían casarse con otras naciones? Aquí hallamos la razón. Porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Había peligro espiritual. Vemos eso justo antes del diluvio. Dice que los hijos de Dios, los creyentes, que empezaron a casarse con los hijos del hombre, los incrédulos, y que esa decisión resultó en el día de Noé y lo que era la situación. 8 creyentes, mucha violencia en toda parte del mundo. Muchos habían perdido su fe. Esposos incrédulos pueden ser una influencia negativa en la pareja, en la familia, pueden causar daño espiritual. Dios quiso remover eso para su pueblo Israel, para preservarlos como su pueblo esperando el Salvador prometido algún día. Vemos, desgraciadamente, en Esdras 9 y 10, que después de regresar a la tierra de Judá, el pueblo empieza a caer en este pecado. Y tal vez sea un poco más entendible aún que en los tiempos de Moisés, porque regresando de cautiverio, no hay mucha gente, tienen que volver a poblar. Un hombre casándose a lo mejor quiere expandir sus opciones un poco y entre las mujeres que viven en su alrededor. La tentación estaba allí y hombres de Judá y Israel estaban cayendo en eso. Se habían casado con mujeres extranjeras que no eran israelitas. Y Esdras hace algo que parece tal vez severo, los llama al arrepentimiento y los hace divorciar y excomulgar básicamente a sus esposas de la ciudad de Jerusalén. No pueden seguir en esos matrimonios mixtos.
por decir. Ahora, eso no siempre fue el caso. Tenemos ejemplos de, por ejemplo, por lo menos dos mujeres no israelitas que sí se casaron con israelitas y permanecieron entre el pueblo de Israel y formaron parte del linaje del Salvador. ¿Alguien sabe quiénes eran? Dos mujeres en el Antiguo Testamento que no eran israelitas, se casaron con israelitas y llegaron a ser parte del linaje del Salvador. A ver, Rolando. Creo que una de ellas es Ruth. Excelente. Ruth era moabita. Moabita. Ujú. Y ella se casó con Booz, perdón, y llegó a ser madre de Obed y Yesaí y David, y bueno, linaje del Salvador. Y la otra persona, Sofía. Disculpe, la otra sería Rab. Rab, la prostituta que ayudó y fueron los únicos que se salvaron de Jericó. Derribaron todo en Jericó, ellos fueron los únicos que salvaron y lo incluyeron en la genealogía de Jesús por la fe que ella demostró. Excelente. Esa sería. Entonces, en sus ejemplos tenemos evidencia que esto no era a base de raza. Ellas eran de otra raza, pero compartían la fe de Israel en su Salvador y así fueron incorporados a la congregación de Israel y formaron parte del linaje de Jesús. Pero también allí tenemos ejemplos de la gracia de Dios en salvarnos, ¿verdad? Así que la pregunta que hacemos ahora es, ¿se aplica todavía esta regla hoy en día? Y por favor guarden sus preguntas por unos momentos hasta... La pregunta es, ¿se aplica todavía esta regla hoy en día? Recuerden que siempre interpretemos la escritura en su contexto. Estas palabras fueron escritas como mandato a todo el mundo, un mandato a Israel. La respuesta allí bueno, ya levantaron sus manos para contestar. Cándido, por favor. Creo que no se aplica a nosotros porque entiendo que esa es una ley, no voy a decir ceremonial porque no implica algo de los ritos religiosos, pero fue una ley dada a los israelitas en ese momento para temas de matrimonio y emparentar con las otras naciones de esa época. Entonces no aplica a nosotros ahora en estos tiempos. Ok, sí, recuerden que la ley de Sinaí fue dada en manos de Moisés para Israel, y eso se entiende desde las primeras palabras, ¿verdad? Yo soy el Señor Jehová quien les rescató de Egipto. Pues Dios no me rescató de Egipto. Entonces Él tiene que estar hablando con ellos y no necesariamente que conmigo. Digo no necesariamente porque hay ciertas partes de la ley, por ejemplo, la mayoría de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento indica que sí aplican a nosotros todavía. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre lo que es para Israel y solo para Israel y lo que es también para nosotros? El Nuevo Testamento nos ayuda. El Nuevo Testamento nos ayuda. Y ahí llegando al Nuevo Testamento, no hallamos una prohibición explícita de matrimonios entre un creyente y un incrédulo. No hallamos una prohibición explícita de eso. Sí hallamos una sección en 2 de Corintios 6 que muchas veces se cita como si fuera una prohibición explícita, en donde Pablo habla de no ser enyugado, no ser bajo un yugo desigual, ¿verdad?
Pero en el contexto ahí él está hablando de comunión espiritual. Comunión, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Él está hablando de comunión espiritual. No necesariamente de un matrimonio entre hombre y mujer. Así que, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Bueno, si tuviéramos más tiempo, tenemos un caso práctico de un joven que está batallando con, ¿debo casarme con ella o no? A veces parece que está interesado en mi religión, a veces no. ¿Qué debo hacer? Pues podemos decir lo siguiente: no hay ninguna prohibición clara en el Nuevo Testamento, pero sí debemos decir junto con Pablo, entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Debemos todavía evaluar la situación. Es prudente esto, porque puede causar problemas. Como mencionamos, muchas veces el creyente entra en una pareja mixta así con la gran esperanza: voy a cambiar a la otra persona, voy a convertirle a la fe en Cristo. Y esperamos que sea el caso, pero no siempre lo es. A veces sucede al revés, ¿verdad? A veces, como en tiempos de Noé, a veces el hombre o una mujer creyente que se casa con un incrédulo termina perdiendo su fe. No queremos que suceda eso, pero es algo que evaluar. También hay que pensar en temas muy serios, ¿verdad? ¿Qué tal los niños? Si el incrédulo dice, no vas a criar a nuestros hijos en la fe en ese Dios, entonces tendría que decir la persona: yo no puedo casarme contigo. Porque eso es algo tan importante que sí haría que el matrimonio sería un pecado, ¿verdad? Porque pondría en riesgo la vida espiritual de hijos. Y la relación entre pareja sería más difícil también. Verdadero perdón, sin condiciones, verdadero amor que nunca es egoísta, solo viene de Dios, solamente viene por medio de la fe en Jesús. Entonces, incrédulos solamente pueden imitar en una versión muy superficial ese tipo de amor y perdón. ¿Y cómo va a ser esa relación cuando no hay perdón ni amor verdadero de un creyente a otro? Hay que pensar en todas esas cosas y en muchos casos tal vez no sea prudente entonces hacerlo, pero no vamos a hacer la prohibición porque Dios mismo no lo prohíbe. Ahora, en casos de parejas que los dos son incrédulos antes y luego se casan y luego se conocen a Cristo también, y uno cree y otro no, ahí sí, la Biblia nos da palabras claras. ¿Qué se debe hacer? Pablo dice, ¿alguien puede leer estas palabras en la pantalla, por favor? Primera de Corintios 7, 12, 16 dice: si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos que si hay una pareja mixta y el incrédulo no quiere dejar el matrimonio, quiere seguir en el matrimonio, lo dice, el creyente no debe dejarlo tampoco. Deben seguir juntos. Y da el ejemplo aquí al final. Yo creo que una buena interpretación de esta sección, él está hablando del hecho de que no dice que todos son salvos por medio de la fe de uno. Eso no es bíblico. Pero sí está diciendo que
El creyente en esta familia santifica a los demás con sus oraciones para que crean. Y santifica a los demás con su compartir de la palabra con ellos. Y puede ser el resultado de eso. Esperamos que sea, que el Espíritu Santo les dé fe también. Y así todos son considerados santos por medio de la fe en Jesús, obrado por Dios. También dice esto, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Básicamente, si una pareja existe y uno llega a la fe en Cristo y el otro dice, yo no aguanto tu fe en Jesús, yo me voy. En ese caso, aunque es muy triste, Pablo dice, debemos dejar al incrédulo ir en paz. ¿Cómo podríamos convencerle si no va a creer a Dios? ¿Cómo podríamos convencerle de la palabra que debe quedarse en el matrimonio? Imposible. Que se vaya, que vivamos en paz entonces. Pedro también escribe sobre esto. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Muy bien, hasta allí y vamos a terminar, pero si tienen preguntas sobre este tema podemos contestarlas justo después. Solo un comentario personal al final. Mi hermano menor pasó por mucho dolor por causa de esto. Él comparte la misma fe que yo y Academia Cristo. Estaba saliendo con una chica de la universidad que pertenecía a otra denominación cristiana y después de 2 años juntos, ellos dos se decidieron que no podían casarse. No podían casarse porque no tenían las mismas creencias y platicando sobre cómo iban a criar a sus hijos, no podían ponerse de acuerdo. Y los dos con muchas lágrimas decían, entonces tenemos que separarnos. ¿Sí? Pero era la decisión correcta, ¿verdad? En vez de perjudicar a sus hijos espiritualmente, encontrará una esposa que comparte su creencia, que es la que ahora tiene, por la gracia de Dios. Bueno, terminemos con una oración entonces, oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por ejemplos de fe como Esdras y Nehemías, quienes en tiempos difíciles, enfrentando a enemigos grandes, guiaron fielmente a tu pueblo a volver a tu palabra, a reconocer sus pecados, pero también a gozar en el perdón pleno y gratuito que tienen en el Salvador prometido y que tenemos en el Salvador prometido. Pedimos que nos ayudes a ser como ellos en nuestras vidas también, que nos ayudes primero a nosotros a seguir regresando a ti en tu palabra y luego también traer a otros con nosotros para conocer tu amor y tu perdón. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Muy bien, en este momento pueden despedirse los que quieren irse y los que tienen preguntas se pueden quedar un ratito más.